Ahí largo por YouTube. Bueno, Ya estamos saliendo por YouTube y empieza a entrar la gente. dale. Bueno, estamos acá en el último ciclo de esta edición de charlas asociadas a la octava edición de la Semana Sanjuanina de la Miel. En esta oportunidad la propuesta es pensar la producción y el consumo de la miel desde una mirada agroecológica. Y nos interesa también que hoy nos acompañen un poquito en la presentación, más allá de las disertantes, que son Julia Estellano de Córdoba, Mariana Martinelli desde San Juan, y Mariana Lacino, que trabaja en San Juan, pero por cuestiones COVID ha quedado en Mendoza. Así que bueno, no sé si Mónica o Fabio, que son el jefe y la subjefa del Departamento de Agronomía, ¿quieren decir algunas palabras? Ahí está. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, para mí es un enorme placer poder presentar y presenciar incluso estas charlas o estas charlas que se van a desarrollar. Digamos, de alguna manera, desde el punto de vista de la carrera de agronomía, es importante, es interesante todas las temáticas que se van a desarrollar en esta charla. O algunas de las cosas que se van a exponer seguramente tienen que ver con un proyecto que de alguna manera se presentó por el departamento, un proyecto financiado, un PDTS, que de alguna manera hace una relación que a mí me parece muy interesante, que tiene que ver con, en este caso, la producción de miel, la valorización de la producción de miel a través de sus componentes básicamente botánicos y socioeconómicos, está con lo que es la economía social en general. Desde ese punto de vista, a nosotros nos parece, insisto, sumamente interesante. La carrera siempre se ve tentada a estar lo más involucrada posible en los conceptos que tienen que ver con la producción del tipo agroecológico y evidentemente las temáticas que se van a tocar ahora en esta tarde claramente se relacionan con este tipo de eje. Julia Estellano, Mariana Martinelli, Jimena, Mariana son gente que uno conoce su trayectoria y yo creo que en principio quisiera agradecerles a ella que dispensen este espacio, a todos los que se hayan podido aprender esta charla, que realmente creo que va a ser un tiempo muy bien invertido en función de poder conocer y disfrutar de lo que las chicas de alguna manera han hecho y que van a compartir con nosotros. Por eso, bueno, no sé, si quieren, los dejo más que grata compañía. No sé si va a empezar Julia, Mariana,
Jimena o Mariana Lacino, pero bueno, cuando quieran pueden empezar, y para mí, insisto, les agradezco mucho a ustedes el espacio brindado y lo que nos van a compartir, y a todos los que hayan decidido invertir, muy bien invertir su tiempo en esto. Bueno, Fabio, muchas gracias. También el proyecto está vinculado dentro de la cartera programática de INTA con un proyecto estructural del centro regional que elabora la parte de agroecología. Así que no sé, Simoni, si querés decir algo, y si no, ya le damos la vía a Julia. Bueno, Julio, algo Mari. muy breve. Bueno, muchas gracias por la invitación, y la verdad que me parece, bueno, un punto muy interesante para culminar esta Semana de la Miel, tener el horizonte puesto en la agroecología. Me parece, bueno, fundamental para nosotros que venimos de la biología. Bueno, este es como un horizonte al que siempre hemos querido llegar. Así que, bueno, me parece muy buena la propuesta para culminar esta Semana de la Miel, que, bueno, ha sido muy productiva. Así que, bueno, las escuchamos, chicas. Gracias por la invitación. Juli, Mari. Bueno, Juli, vos vas pasando las diapos. Bueno, primero un gusto estar acá y gracias por todas las bienvenidas. Y es un gustazo porque, bueno, en esta actividad, además de, digamos, motorizarlo, todos los proyectos en los que estamos vinculados a lo que es la agroecología, bueno, vamos plasmando actividades, digamos, que ya nos trascienden en la provincia, porque bueno, hoy estamos con Julia, que es colega y amiga de Córdoba, que comparte estos horizontes de la agroecología, y bueno, así que es un gusto estar acá. Me pareció muy bueno, digamos, plantear esto en el sentido de la agroecología como horizonte. No es casual porque, bueno, venimos transitando algunos caminos ya sobre la agroecología. Entonces, un poco el breve aporte que me tocaba a mí en esta conversación era decir por qué la agroecología como un horizonte en la apicultura también. Y un poco quizás llama la atención porque empezar mirando un bosque ahí medio ralo, justamente aprovechamos siempre para mostrar los paisajes de San Juan, para diversificar las miradas también en lo que hace a la agroecología, que está hoy actualmente muy en discusión y en nutrición permanente, porque ha resignificado, digamos, su horizonte en el contexto de la pandemia, básicamente porque está vinculada a la producción de alimentos. Entonces, Juli, porfa, ponele las letras. Bueno, entonces, ¿por qué la agroecología como horizonte? Bueno, básicamente es la agroecología el espacio que nos aporta herramientas, conceptos para comprender y conocer la relación que hay entre los contextos y la producción, ¿no? En cualquiera de las producciones que pensemos. Entonces, en particular, van a surgir a lo largo de la presentación algunas preguntas respecto de eso, de cuáles son las relaciones que existen, por ejemplo, entre las mieles que consumimos, los entornos donde están las flores que las abejas visitan y demás. Entonces, esas interrelaciones observadas desde la agroecología, que vincula en cierta manera la conservación y la producción, son posibles de responder en estos contextos o en estos horizontes. En definitiva, en la agroecología podemos encontrar los consensos, las herramientas y también las capacidades, porque hay muchas capacidades y experiencias desarrolladas desde estos horizontes. Por otro lado, planteamos la agroecología como prácticas
como práctica, perdón, y en ese sentido creo que hay también mucho camino andado en nuestros laburos cotidianos y vinculaciones con programas como el ProHuerta, por ejemplo, en todo el seguimiento que compañeras, por ejemplo, que trabajan en Posito y Rawson hacen de un montón de huertas que tienen ya un enfoque agroecológico y de una perspectiva donde en la práctica el diálogo con el productor es importante. Entonces, la agroecología también plantea nuevas formas de conocer y hacer, donde el diálogo de saberes es también importante. Entonces, por eso es que estamos planteando hoy esta charla, que digamos, propone observar todas esas interrelaciones que existen en el mundo de lo apícola para, bueno, seguir trabajando y alimentando, digamos, toda esta experiencia agroecológica que estamos transitando en San Juan y en Córdoba. No sé si, Juli, ¿te parece seguir? Bueno, antes que nada quería, no sé si me ven porque yo no me veo, como estoy compartiendo mi pantalla, pero bueno. Antes que nada quería agregar un poco a lo que dijo Mariana, que me parece fundamental que este proyecto que nos reunió y que reúne como nuestras experiencias yo en Córdoba y las chicas en San Juan, tiene una interdisciplina muy interesante y muy necesaria para desarrollar la agroecología, y creo que también tiene una interinstitucionalidad muy necesaria, que bueno, espero que vaya dando también sus frutos. Como dice Jime todo el tiempo, este PDTS es más un inicio de algunas cosas, más una continuidad de trabajos que venimos haciendo cada una, y bueno, y las chicas allá trabajando en equipo, pero bueno, la idea es que sea un inicio de nuevas formas de acercarnos a la agroecología, y en ese sentido esta charla la planteamos como una propuesta lo más propositiva posible, basada en nuestros conocimientos anteriores, pero la idea es que sea más que nada un diálogo, diversos diálogos, ¿no? Entonces el primer diálogo un poco que queríamos establecer es que cada persona que está mirando esta charla piense qué desayunó hoy y qué relaciones cree, que digamos si se tomó un café, si se tomó un mate, si se hizo una tostada con manteca y miel, o si se comió un par de frutas y le puso un par de frutos secos, o si se comió un dulce de zapallo casero, riquísimo, o un arrope, qué relaciones cree que tiene lo que desayunó hoy con la apicultura, y con otras redes de producción y consumo, sean más cercanas a la agroecología o más cercanas al sistema hegemónico de producción de alimentos. Porque queremos volver sobre estas preguntas hacia el final de la charla, un poco para convidarles a pensar, bueno, dónde ven relaciones, estas relaciones que dijo Mariana, que son súper necesarias para pensar la producción de miel desde la agroecología, y bueno, ¿qué relaciones quedan hacia el final de la charla, o qué relaciones tenemos que seguir discutiendo, ¿no? Bueno, un poco nosotras pensando en esta charla, hicimos como este brevísimo esquema, muy simplificado, de lo que nosotras creemos que hay que seguir discutiendo o empezar a discutir dependiendo de dónde estemos. Esto es como sería como la red social y ecológica que implican distintos sistemas de producción, que implica diversas actividades productivas, que implica distintos paisajes, y que creemos que tenemos que empezar a recorrer para pensar en una producción agroecológica de mieles. La idea es ir desandando, ¿no? La idea es que tenemos los actores sociales encima de la red, tenemos una actividad, la actividad productiva, la producción de alimento,
tenemos los ecosistemas más naturales y tenemos la apicultura como el eje, ¿no? El centro, ahí en rojo. Y las líneas lo que denotan son relaciones, son estas relaciones de las que comenzó hablando Mariana. Relaciones que podemos ir estableciendo algunas veces porque tenemos estudios realizados en San Juan o realizados en Córdoba, y algunas relaciones por lo que se sabe sobre las interacciones biológicas o lo que se sabe sobre interacciones entre actividades socioproductivas. Entonces la idea es ir desandándolas y que vayamos conversando un poco dentro de lo posible, lo virtual, por supuesto, pero bueno, quizás en el momento de preguntas ahí podamos conversar un poco más. Y sobre eso, Juli, sí. Un pequeño comentario, que si quieren ir haciendo las preguntas, las pueden ir dejando en el chat y después en algún momento al final hacemos un cierre de preguntas. Y después a quienes nos están escuchando, Julia ha puesto una iconografía con muchos mensajes, así que también pueden estar atentos a esa parte. Bueno, un poco pensando en esto que dijo Mariana al inicio, desde la agroecología se propone que empecemos a pensar en una tecnología más basada en procesos que en insumos, ¿no? Y esos procesos, digamos, son ecológicos, son económicos, son diversos. Nosotros nos vamos a enfocar bastante en los procesos biológicos, porque creemos que desentrañando los procesos biológicos que unen a la apicultura con el resto de las actividades socioproductivas, bueno, podemos empezar a pensar justamente esto, que es la agroecología como horizonte para la producción de miel. Y uno de los principales procesos que creería yo que todo apicultor, apicultora lo tiene en cuenta es la alimentación de las abejas, ¿no? ¿Dónde se alimentan las abejas? ¿De qué plantas? Y en ese sentido, la primera charla de este ciclo que dieron las compañeras, comentaron bastante sobre la composición de los pólenes, ¿no? De las mieles. Y es interesante pensar qué nos dice la composición de la miel, ¿no? La abeja, los pólenes que aparecen serían de las especies que son como las más importantes para la alimentación de la abeja y por lo tanto para la producción de miel. Y entre las especies que las compañeras nombraron estaba el algarrobo, el molle, la jarilla, el atamisqui, la tusca, todas especies que tendríamos que pensar, bueno, ¿por qué la abeja, por qué aparecen varias especies? Una de las características de las mieles de San Juan, si yo no entendí mal de la charla, es que muchos son multiflorales. Bueno, ¿por qué aparecen un montón de especies? ¿Por qué la abeja está yendo a visitar muchas especies o a alimentarse de muchas especies y no elige solo una? Y esa es una característica súper importante de la apis mellifera, y es que necesita en su dieta una diversidad de aminoácidos, los componentes de las proteínas, que hasta ahora, hasta lo que se sabe mundialmente, no lo tiene una sola especie de planta. Es decir, que cuando nosotros tomamos la decisión de tener nuestras colmenas, apiarios, en un monocultivo, tenemos que saber que estamos afectando la alimentación de la abeja. Eso nos dicen los pólenes que encontramos en las mieles. Otra cosa que nos dicen es que claramente hay una variabilidad en la fenología de las especies, y eso es algo que, bueno, en este proyecto la idea es estudiarlo, que no tenemos a todas las especies floreciendo en el mismo momento, que la abeja se va a estar alimentando de distintas especies nativas en los distintos momentos, y además que la abeja va a ir a distintas especies porque las especies varían en la calidad, la cantidad de su polen y su néctar, ¿no? Eso es como muy importante tenerlo en cuenta. Y también pensar qué ecosistemas, como decía Mariana, son los que están sosteniendo la apicultura en relación a las especies que aparecen en las mieles. ¿A dónde están los algarrobos? ¿A dónde está el molle? ¿A dónde está la jarilla? ¿A dónde está la tusca? El atamisqui, también nombraron las compañeras los melilotus, ¿no? ¿Es el mismo ambiente? ¿Qué ambientes son? Bueno, ir como
pensando en estos puntos que hacen al paisaje que yo tengo que mantener para poder mantener el potencial de la región para producir mieles, para que se dé la apicultura, ¿no? Y en ese sentido yo creo que otro proceso muy importante a tener en cuenta, y que quizás es menos tenido en cuenta, es considerar que la abeja cuando se está alimentando está yendo a la planta y está removiendo polen, y por lo tanto está cumpliendo una función de polinización, ¿no? Es como hay un mutualismo, hay una ayuda mutua entre las abejas y la flora nativa. Y en ese sentido no es menor pensar cómo forrajea la abeja melífera y por qué desde muchos, digamos, básicamente desde la biología, decimos a veces que no es la mejor polinizadora. Porque la abeja melífera, en realidad, llega a una planta, bueno, supongo que la habrán observado, en general tiende a recorrer las flores de toda esa planta, ¿no? No tiende a moverse entre plantas, que es una característica que sí tienen en general las abejas nativas. Las plantas, digamos, la abeja al polinizar la planta está como garantizando de alguna forma la propia, digamos, el alimento futuro, ¿no? Pero las plantas en sí tienen una variedad de formas de reproducción. Y a muchas plantas, y si tenemos en cuenta las que se encontraron en las mieles, a muchas plantas no producen ni frutos ni semillas cuando el polen es transferido entre las flores de la misma planta. Bueno, en este caso, el algarrobo, la tusca y el atamisqui son especies que se les llama autoincompatibles. Eso quiere decir que si con el polen de una flor de la misma planta, la planta no produce frutos, por lo tanto no se está regenerando. Sí o sí necesita que la abeja se mueva entre dos árboles diferentes. Y por eso es importante pensar que la abeja melífera es polinizadora de las especies de las que se alimenta, pero que es fundamental mantener a las abejas nativas. Si queremos pensar en mantener la flora nativa que nos permite la apicultura como actividad, necesitamos mantener las abejas nativas, porque por este comportamiento que yo les contaba, son mucho mejores polinizadoras, son mucho más efectivas en mantener la polinización y por lo tanto la reproducción de las plantas de las cuales depende la apicultura, ¿no? Y en ese sentido, tanto la abeja melífera como las abejas nativas, al promover la reproducción de las plantas nativas, no solo nos están permitiendo el desarrollo de la apicultura, sino que nos están manteniendo de alguna forma un montón de otros beneficios ecosistémicos, y esto es parte de un trabajo de las compañeras ahí en San Juan, que nos brindan los ecosistemas, digamos, las plantas de los ecosistemas que estas abejas mantienen, ¿no? Como plantas medicinales, plantas alimenticias, ornamentales, plantas que se usan para forrajeo, como combustible, como especies tintorias, plantas que usamos para construcción, plantas que usamos para los taninos, creo que era la uva, y plantas que usamos como insectífugas. Entonces, ahí vamos viendo un poco, bueno, cómo una actividad productiva como la apicultura se va vinculando con otros beneficios que nos brindan los ecosistemas, ¿no? Y en ese sentido, tanto Apis como las abejas nativas, además de permitir la reproducción de especies de plantas nativas, son súper importantes para la producción de alimento, del alimento que comemos todos los días, ¿no? Más vinculado quizás a la agricultura familiar. En este sentido, quiero hacer como una división entre lo que sería la producción frutihortícola y la producción más orientada al monocultivo. Eso, digamos, si bien las abejas son súper importantes
para ambos tipos de producciones, como ya les voy a mostrar, con algunos datos duros. Bueno, son dinámicas diferentes. Y algo súper importante a tener en cuenta es que esto se sabe a nivel mundial, que la abeja melífera, que es el polinizador manejado por excelencia, es súper importante para la producción de los cultivos, pero que los rindes de la mayoría de los cultivos aumentan significativamente cuando además de la abeja melífera están las abejas nativas, o silvestres, no manejadas en general, ¿no? Entonces, algunos datos como para que tengamos en cuenta la importancia de la polinización por apis y por las abejas nativas y por otros polinizadores también, ¿no? Como mariposas o picaflores, sobre la producción de alimento. Esto es algo que se sabe, digamos que se estudió en el 2007, pero que en el 2016 las estimaciones fueron similares, y es esto de que del 5 al 8% del volumen de producción agrícola mundial, que es equivalente al 75% de las especies cultivadas, depende de la polinización por animales. Entonces, si miramos el volumen de producción, quizás no nos parezca tan importante, pero si pensamos en la dieta diversa que nos permite la polinización por animales, y que hoy estamos, digamos, sabiendo bastante bien que se vincula mucho con nuestra salud y la salud del ambiente, bueno, la polinización por animales sería importante. Para Argentina, en este contexto mundial, no difiere mucho el resultado. También es súper importante en cuanto a la diversificación de la dieta, la polinización por animales. Y les queríamos presentar un caso que es el del cinturón verde de Córdoba, y también Mariana Lacino va a contar un poco sobre el cinturón verde, algunos cultivos de San Juan. Esto es un estudio que hicimos con unas compañeras acá de Córdoba, y también con un compañero era de la Secretaría de Agricultura Familiar. Lo que hicimos fue estudiar los 45 cultivos más frecuentes del cinturón verde de Córdoba, y lo que hicimos fue determinar la dependencia de esos cultivos respecto a los polinizadores. ¿Eso qué quiere decir? Que un cultivo muy dependiente, cuando en presencia de polinizadores, aumenta sus rindes en un 90% por lo menos, o más. Y bueno, y después toda una gradación de cultivos que aumentan un 40%, cultivos que no aumentan nada, los nulos, esto que dice nulo, quiere decir que no aumenta la productividad cuando hay polinización biótica. Y bueno, y lo que vimos al analizar el conjunto de los cultivos es que hay un 26% de los cultivos que produce solo un 10%, o no produce frutos directamente, como la mayoría de las cucurbitáceas, las almendras, por nombrar algunas especies como importantes, y que los rindes del 70% de las especies aumentan con la polinización biótica. Eso es como para dar una idea de la importancia de la polinización, principalmente llevada a cabo por abejas, ¿no? Son las abejas los principales polinizadores de estos cultivos. Ahí le doy un poco el pase a María Lacino para que cuente de San Juan. Buenas tardes. En sintonía con lo que dice Julia, el caso de San Juan es bastante parecido a lo que sucede en Córdoba. En esta imagen quise representar algunos de los cultivos más importantes de la provincia y otros que, si bien no son principales, también están presentes. Y como dijo Julia, hay muchas especies, como son los zapallos, el membrillo o el melón, que dependen esencialmente de las abejas para su reproducción y formación. Mientras que la almendra o la alfalfa dependen, también la polinización es muy importante, pero para la berenjena, habas, poroto, dependen en una medida media de los polinizadores, tomate, pimiento un poco menos, y ya para el olivo, la vid, la arveja y el ajo, que son producciones principales, el olivo, la vid y el ajo para San Juan, la polinización no es tan importante. Entonces, entre los cultivos que están representados aquí, el 27% no necesita polinizadores para su producción, pero para el 73% de los cultivos aquí presentes, los rindes aumentan cuando hay presencia de abejas.
Bueno, ahora estamos mencionando principalmente cultivos de los cuales consumimos el fruto. Pero ¿qué pasa con la producción de semillas de hortalizas de las que consumimos otras partes vegetales? Bueno, junto con investigadores del CONICET, el INTA, productores de FECOAGRO y gracias al financiamiento de la Fundación Rutherford, estamos llevando a cabo un trabajo donde evaluamos la dependencia de ciertos cultivos, como el zapallo, el rabanito, la chicoria, la cebolla, el repollo, la lechuga, a la polinización entomófila. Y como vimos recién, el zapallo, por supuesto que necesita en un alto nivel a la abeja para su formación. El rabanito al repollo dependen entre un 70 y un 15% de los polinizadores, mientras que la lechuga para la formación de sus semillas no depende de los polinizadores. En este trabajo también lo que hicimos fue ver cómo la diversidad de insectos puede aumentar o disminuir en función de la diversidad de plantas presentes. Y vimos que la diversidad de insectos en los lotes agrícolas aumenta a medida que aumenta la diversidad de plantas presentes en los bordes de los cultivos. Esto es buenísimo porque vimos también que a mayor abundancia de insectos, mayor es el servicio de polinización de los cultivos, en términos de la probabilidad de formación de frutos y semillas. Entonces, con esto queremos resaltar la importancia de la diversidad de plantas y de insectos polinizadores en la polinización del cultivo, y cómo ello nos brinda de servicios de polinización. Julia, te doy el paso. Gracias, Mari. Bueno, hasta acá entonces, para retomar un poco, lo que vimos es que la apicultura depende en gran medida de especies nativas que ocurren en determinados tipos de ecosistemas, que esas especies son dependientes de abejas nativas para su reproducción, entonces que mantener el alimento de la abeja depende de que mantengamos también abejas nativas, y que tanto la abeja melífera como las abejas nativas son súper importantes para la producción del alimento que consumimos todos los días, ¿no? Como es la producción frutihortícola, que me parece súper importante en los cinturones verdes que hemos estudiado. Y entonces pensar un poco en esto, en esta idea de que la relación entre la apicultura y un sistema que promueva el monocultivo, ¿cómo es, no? ¿Qué implica? Y mientras conversábamos cómo relacionar las actividades productivas, algo que salió es que esta relación es bastante asimétrica. ¿Por qué? Porque se sabe que la soja aumenta sus rindes con la polinización por animales. No es tanto el aumento, pero hay un aumento, hay un trabajo de acá de Argentina que lo ha medido. Sin embargo, soja, digamos, la idea del monocultivo, vimos que la abeja es una especie generalista, que promover, digamos, ir y poner las colmenas en el medio de un monocultivo, y no es solo Argentina, no estoy hablando a nivel mundial, esto es algo que también se ha estudiado mucho en Estados Unidos. Lo que lleva en el largo plazo es que las colmenas se debiliten. Entonces tenemos como un sistema de producción hegemónico que en realidad está sacando provecho de lo que es la actividad apícola o de la preservación de los pocos ecosistemas nativos que quedan en Argentina. Sin embargo, las actividades como la apicultura en realidad no están siendo muy favorecidas por ese sistema, ¿no? Porque lleva pérdida de diversidad y calidad del alimento, porque perdemos bosques, porque perdemos diversidad, porque se homogeneizan los paisajes. Quizás queda un poco de bosque o quedan un poco de ecosistemas nativos, pero por las formas de producción, esos alimentos para las abejas están contaminados y llevan a la contaminación de mieles. Y además, esto de perder los ecosistemas nativos, creo que algo mencionó la compañera que habló en la charla específica sobre Barroa, que dijo, ¿no? Empieza a incrementar,
hay como un incremento asociado de los patógenos de Apis, y también empieza la transmisión entre distintas especies asociado a la pérdida de ecosistemas naturales, ¿no? Porque también estamos de alguna forma perdiendo el control natural de esos patógenos. Entonces, bueno, es como que hay un montón de externalidades, ¿no? Que le dicen, y que está vulnerando no solo a cada individuo, sino también a las colmenas. Y bueno, y también un poco creo que la compañera ahí que habló sobre Barroa y demás mencionó la cuestión del colapso de las colmenas. Entonces, bueno, pensar un poco la simetría que existe entre estas dos actividades y pensar si hay un diálogo entre esas dos actividades, ¿no? Y para eso le voy a dar también, bueno, el lugar a Jimé para que nos comente otras cuestiones relacionadas a esto. Un poco con eso que está diciendo Julia y lo que vienen diciendo las Marianas, es interesante a través de un simple gráfico que muestra la evolución en Argentina de los rindes por colmena, digamos, la cantidad de kilos de miel que saca un apicultora por caja de colmena, y la cantidad de colmenas que hay a nivel país. Y podemos reconocer que este modelo expansivo de la agricultura como que atravesó en general a las regiones y al país y a Latinoamérica en su conjunto, a los países del sur global, y que la apicultura también lo siguió, y en eso es interesante ver cómo hasta los 90 esa tendencia era alcista, pero también se encuentran los límites por decirlo de alguna manera, a ese desarrollo, falso desarrollo, y a partir de ahí pensar que en promedio vos tenías colmenas que te daban más de 40 kilos, hoy no estás superando o estás ahí de los 25 kilos por colmena a nivel país. En esto, adentro de cada zona en San Juan, las zonas de oasis respecto de las de secano tienen algunas diferencias respecto de estos promedios globales del país, pero sí es evidente, digamos, este estancamiento en el crecimiento del número de colmenas y la caída en la producción de la miel. Entonces, algún déficit nos está mostrando, por decirlo de alguna manera. Y si querés, Julia, la próxima diapo nos permite como introducir algunas cosas que nos interesa como marcar, que es esta idea de bienes comunes, porque nos hace pensar de qué depende una producción, en este caso, que es la miel, digamos, algo que nos acompaña en el desayuno o en distintos usos de ese producto. Entonces, entender esas flechas y relaciones que iba marcando Julia, nos parece importante para poderlo pensar en contexto, ¿sí? Y en ese contexto la pregunta siguiente es cómo se gestiona esa dependencia. Entonces, algo que nos interesa marcar es que estos apicultores la mayor parte de las veces están en el entorno que están, digamos, cultural, territorialmente, que les toca. Y ahí no son dueños de la tierra, o sea, no en su mayoría. Y eso también implica empezar a pensar en estas relaciones y en cómo se dan y en la capacidad de gestión de este apicultor y la necesidad de un diálogo. Y que sin ese diálogo, bueno, la estadística, digamos, un solo dato que era el que presentaba anteriormente está mostrando, o sea, cae la cantidad de kilos de miel que un productor puede sacar de su colmena. Entonces, esta idea de pensar cómo es el acceso a la tierra y al agua, qué disponibilidad de flora y la posibilidad de tener una flora diversa, porque también conocemos esta cosa de la transhumancia, ¿no? Este proceso que hacen los productores que se dedican al manejo de abeja melífera, de mover sus colmenas buscando diversidad de flora, pero eso también, digo, es un esquema muy costoso, que también tiene su correlato en el tipo de apicultor promedio que hay en el país, digamos. Antes, digamos, a principios de este siglo XXI teníamos que la estadística oficial nos decía que más de la mitad de los productores tenían menos de 50 colmenas, y hoy ese grupo perdió 20 puntos porcentuales, y que el resto se concentró entre 50 y 200 y algo más de 200. Entonces,
eso también habla de un modelo agropecuario que tiende a la concentración y que genera dificultades de acceso a estos bienes comunes. Entonces también es interesante que cuando consumimos un producto pensemos, ¿no?, que podamos ponerlo en contexto, digamos, social y digamos, ecológico, o sea, en el sistema ecológico en el que está, socioecológico. Bueno, un poquito para hacer algún aporte desde otra disciplina. Bueno, y en cuanto a lo que decía Jimena y a todo lo que hemos estado hablando a lo largo de la charla, hemos visto que la diversidad es clave y es sumamente importante para la obtención de beneficios económicos, sociales, nutricionales, culturales, ecológicos. Y para lograr sustentabilidad y el mantenimiento de estos beneficios es necesario diversificar. Y con diversificar nos referimos no solo a mantener y cuidar a nuestros espacios naturales con la flora nativa y fauna nativa asociada, sino también algo un poco más palpable que podemos hacer en nuestros lotes, en sistemas agrícolas, es el mantenimiento de bordes de cultivos con especies espontáneas o el cuidado de ambientes nativos y seminaturales que hay alrededor de los cultivos. También podemos aumentar la heterogeneidad de nuestros lotes a través del incremento de las especies cultivadas, que va a dar lugar a recursos de alimentación y de nidificación para insectos que pueden ser útiles para la polinización o para el control de plagas. Y todas estas cositas que vamos hablando sobre diversificación dan lugar a aquellos beneficios que obtenemos de las actividades socioeconómicas, como por ejemplo obtener una agricultura y una apicultura sustentable que nos da el beneficio de la miel que otra vez volvemos a obtener en nuestro desayuno y un montón de otros productos que nos nutren y bueno, y acá también algo que me olvidé decir, una imagen donde hay personas. También diversificación es el vínculo entre las personas y los diferentes actores, como los agricultores, los productores, los investigadores, los consumidores. Entonces, bueno, eso, para pensar un poco cómo podemos colaborar desde nuestro lugar para diversificar y obtener mayores beneficios de todo tipo. Bueno, y un poco retomando esta idea vinimos hablando sobre todo de las relaciones de producción, y entonces un poco lo que está diciendo Mari es como consumidores, somos todos un poco consumidores de miel, ¿qué podemos hacer? Y lo que pensábamos es que tenemos que pensar en el consumo es un acto político, entonces con todas estas relaciones que venimos conversando durante la charla, pensar, bueno, cuando consumo una miel multifloral producida localmente, ¿a quién estoy beneficiando? ¿Qué cadenas productivas estoy beneficiando? ¿Qué tipo de ecosistemas estoy de alguna forma ayudando a mantener? Hacernos como varias preguntas en ese sentido también, bueno, tiene que ver con el consumo, con qué elegimos consumir, y bueno, era un poco como la idea de la charla, ¿no? De empezar pensando en el desayuno, en qué desayune y cómo eso, qué relaciones tiene con lo que se produce localmente, en donde vivo, y cómo puedo pensar agroecológicamente mi consumo, ¿no? Esta idea de favorecer las cadenas cortas, de favorecer lo producido localmente, de favorecer la diversificación, como bien dijo Mariana, y la diversificación en su sentido más amplio, ¿no? Entonces, bueno, volver sobre las preguntas que hicimos al inicio, que piensen, bueno, qué desayunaron hoy, qué relaciones piensan hoy, que ahora digo en este momento, que hay entre lo que consumieron esta mañana y la apicultura, y cómo piensan que están apoyando a distintas actividades socioproductivas de su entorno
al consumir lo que consumieron. Y bueno, y un poco para terminar, contarles o mostrarles el panorama de qué es un desayuno con abejas y qué es un desayuno sin abejas. Y bueno, y nada más, y agradecerles por estar ahí escuchando y bueno, y por comenzar este intercambio. Bueno, Julia, muchas gracias. Hay ahí algunas preguntas, pensando, ¿no?, desde qué posibilidad de siembra hay para pensar estos sistemas integrados, que se piense la ganadería en relación a la interacción con las abejas. También otras preguntas que tienen que ver con por qué algunas abejas se enferman y otras no. O sea, la apis se enferma y otras especies no, de Varroa. No sé quién quiere responder en torno a eso. Sigue habiendo más preguntas, pero vamos a ir sacando algunas. De la primera, Jime, que lo de Varroa, todo eso no tengo ni idea, pero de la primera que hacías referencia, creo que a la ganadería integrada, en verdad, si bien hoy por la especialidad y la experticia de las chicas hemos planteado desde la apicultura, esta mirada integrada del sistema, la parcela en un sistema o la actividad productiva en un sistema, se tiene que tener, si uno hace un planteo agroecológico, para todas las actividades productivas. Y después eso que también, digamos, un poco para complementar, que a su vez todas esas interrelaciones incluso deben, para mí, y en muchos casos ser tenidas en cuenta hasta para el diseño de políticas públicas, digamos, para el diseño de los criterios para valorizar una miel, para fortalecer los criterios locales. Siempre damos el ejemplo ese mientras hablamos de las mieles con chañar, por ejemplo. Hay una valoración especial hacia las mieles que tienen chañar. Bueno, ¿eso qué significa localmente? Eso aporta un criterio de comercialización, de valorización. O sea, es una propuesta, digamos, que por eso decimos la agroecología es un horizonte que permite analizar todas las dimensiones para poder diseñar, digamos, en las prácticas propias una dieta, digamos, agroecológica, pero también en las prácticas colectivas y por supuesto repensar a la hora de diseñar en los espacios de gestión, ¿no? Así que sí, se puede integrar la ganadería, la apicultura en el monte, por ejemplo, que lo vemos además. Algunas fotos de las que mostraron, perdón, las chicas, son justamente de colmenas en el bosque chaqueño de Valle Fértil, por ejemplo. Así que es posible. Ahí también me parece que es válido mencionar que esto se gesta justamente en el espacio de una mesa provincial para la gestión de la política pública dentro del sector apícola. Está Jorge Oro, no sé si en este momento querés participar o en algo, o sea, en algún momento me avisás y te damos la palabra. Pero sí, es el objetivo, trabajar desde ese lugar. Yo no sé si pueden comentar algo también de esto de la escala de paisaje, que yo las escucho hablar mucho, pero cómo esto permite pensar la salud de las personas y de los animales. Digo, por eso la pregunta de la Varroa me parecía muy interesante retomarlo. Yo puedo comentar algo, digamos, yo aprendí tanto de Varroa como el resto cuando se dio la charla de Varroa, si mal no recuerdo, creo que la compañera dijo que era específica de Apis mellifera y de otra Apis. Son años de evolución de esa interacción de parasitismo, supongo que por eso que solo Varroa afecta a Apis. Cuando yo hablaba de transmisión, salió ahora recientemente un trabajo que va evaluando cómo se van transmitiendo entre distintas, no solo no la Varroa, otros animalejos, entre distintas abejas. Es algo a lo que hay que estar atentos, porque
digamos, el problema es generar estos desequilibrios que, bueno, la compañera que dio esa charla también lo dijo, ¿no? Generar estos desequilibrios que es de repente, o por qué tiene que ver con la salud del ambiente, que ella hablaba también un poco, ¿no? De repente tenemos una abeja que tiene muchas menos fuentes de néctar y de polen, o sea que está debilitada. Digamos, hay una relación entre qué capacidad tiene la varroa también de atacar. Me parece que es como que hay diversas respuestas a esa pregunta, y que me parece que hoy puede ser la varroa, mañana el problema puede ser otro, que lo interesante acá es pensar cómo hacemos, digamos, siempre va a haber, son interacciones que han evolucionado por muchísimos años, entonces van a estar esas interacciones. Es como la idea, por ejemplo, de las plagas en la horticultura. Esas interacciones van a estar. Lo que tenemos que tratar de hacer, y con esto vuelvo a la idea de manejar procesos, es no generar una explosión de una determinada plaga o de un determinado parásito, ¿no? Y en ese sentido, tratar de entender las interacciones para manejarlas. Yo creo que tenemos que tratar, si bien es súper importante, por supuesto, porque lo que nosotros le decimos la historia natural de los sistemas es súper importante, entonces entender la relación api-varroa es súper importante, pero hoy es la varroa, mañana puede ser otra cosa, justamente por esto que estamos generando, de la homogeneización de los paisajes, de que la abeja solo tenga un lugar o una o dos especies para ir a alimentarse, cuando sabemos que necesita una variedad de pólenes y de néctar. Un poco intentar cambiar la mirada hacia manejar estos procesos biológicos. Y respecto a la ganadería, también me atrevería a decir que bueno, depende de qué tipo y qué manejo estemos hablando, ¿no? Acá hay unos compañeros del mismo lugar donde yo trabajo que están estudiando cómo el manejo campesino en el noroeste de Córdoba, asociado al Chaco, a lo que queda de monte, más asociado al Chaco árido, en contraposición con un manejo ganadero mucho más extensivo, afecta a la composición de lo que queda del bosque, y eso cómo afecta a lo que serían las fuentes de alimento, a la vegetación básicamente, para las abejas, tanto nativas como para apis. Entonces, bueno, se están abriendo como vías. Desde la ecología, la ganadería, bueno, se trabaja mucho como, digamos, hay mucho trabajo hecho, y es interesante también pensar en esto de generar heterogeneidad en los paisajes, ¿no? Bueno, como para decir, comentar algo. Bueno, hay varias preguntas. Sí, Mari. Yo quería decir algo con respecto a lo de varroa y apis. Eso. Bueno, por supuesto que la varroa va a atacar a abejas, apis principalmente, que tengan un sistema que estén debilitadas. Pero también hay algunos estudios que evalúan, especialmente en Argentina, que están desarrollando, que están evaluando la presencia de varroa en abejas silvestres. Entonces no me animaría a decir que la varroa solamente ataca a apis mellifera. Tal vez no hay mucho todavía acerca de eso, y es posible que ataque a otras especies, pero se está trabajando en eso, y en principio hay evidencia de que sí, que podría atacar a otras especies también, además de apis mellifera. Mari, y también están preguntando esto, si una miel multifloral implicaría mejor calidad de la miel. En eso yo la primera observación, más a nivel de sistema, que me gustaría hacer es entender qué es calidad y discutirla también colectivamente y en términos de como colectivo ciudadano, entendiendo este sistema socioecológico.
Entonces, justamente ese es uno de los objetivos del proyecto que tenemos, que es discutir, bueno, qué es calidad para nosotros, y en esto, más allá de que las mieles son distintas dependiendo de la flora, y en esto yo no soy la pertinente para hablar, por ahí Mari, vos podés contar un poco más, pero sé que está Susana Matar escuchándonos, y otra, o sea, para eso estamos haciendo un equipo interdisciplinario, que podrían quizás responder un poquito mejor esta pregunta, pero sí nos interesa que uno de los objetivos del proyecto es discutir, bueno, qué es para nosotros una miel de calidad en estos términos, entendiendo que no es lo mismo para la salud de las abejas, para la salud del ambiente, esto, un lugar que tiene diversidad de flora respecto de otro que esa diversidad no te la dispone, ¿sí? Por distintas razones que las podríamos discutir. No sé si Mari o alguna de las chicas quiere decir algo al respecto. No sé si Susana está ahí presente y quiere comentar algo, pero sí, es básicamente lo que vos decís, Jimé. La calidad depende de un montón de cosas, no solo del valor nutricional que puede tener la miel y que nos puede aportar a nosotros o a las abejas, sino también de dónde proviene esa miel. Como hemos dicho a lo largo de toda la charla, de un ecosistema alterado o de un ecosistema más protegido, con plantas nativas y naturales, diversas. Entonces me parece que en ese sentido hay que pensar en la calidad, como que es muy amplia la definición. Entonces, pero bueno, hay que empezar a pensar más allá de calidad en términos de lo que conocemos, que podemos ver, como el valor nutricional, sino que atrás hay un montón de otras cosas. Acá también preguntan, bueno, si alguien quiere conseguir, digamos, miel agroecológica, o si un productor quiere hacer miel agroecológica, ¿qué debería pensar? ¿Cómo lo deberíamos encarar? Hay varias preguntas que están hacia ese lugar. Yo creo, yo no estoy en el, digamos, las chicas conocen exactamente, pero creo que en esto hay alguna cuestión importante. O sea, lo primero que hay que hacer es conectarse, porque si hay algo que es importante en una perspectiva agroecológica para todo esto, desde determinar patrones de calidad, porque la calidad es un concepto también a construir desde esta perspectiva. ¿Está bien? Entonces, conectarse con las redes que están, y creo que la cuestión territorial, contexto y organización son determinantes, digamos, en este momento donde, digamos, todas estas cuestiones vinculadas a los alimentos, digamos, son determinantes. Creo que lo bueno es empezar a conectarse a partir de esta red que se plantea, que bueno, muchos hoy estamos acá en este Zoom, conectarse, y sí, y preguntas que me haría, qué sé yo, voy a la feria para ver si es agroecológica, conversar con el productor, cómo se produjo esa miel, en qué contexto, o sea, la charla hermosa esa que se da, por ejemplo, en una feria, atender a cuál es el circuito de comercialización. Esos son como criterios para observar, digamos, cuán agroecológico puede ser un producto en general, digamos. En eso, por ahí también, Julia, capaz que vos del cinturón hortícola podés contar algo más. También Mari Sí. seguro puede contar estos vínculos entre horticultores y apicultores. También entender como todo este ciclo, que no es lineal, que tiene que ver con cómo se hace el producto, de qué depende ese producto y cómo impacta y hasta dónde llega, digamos, esto de que llega un desayuno, bueno. Sí, justo iba a comentar un poco, digamos, algo que me parece fundamental y que lo estuvieron diciendo ustedes, es esto, ¿no? Tenemos que la idea es construir entre todos qué implica una miel agroecológica. Y en ese sentido, la experiencia, por ejemplo, de la Feria Agroecológica de Córdoba, que funciona todos los sábados y que reúne casi a 60 familias, creo, de la ciudad y del periurbano. Es súper interesante el sistema participativo de garantías, o sea, cómo se determina que la producción es agroecológica. Bueno, hay una comisión asociada a la feria
que está integrada por productores, por consumidores, creo también, hay compañeras de la Facultad de Agronomía, hay gente de INTA, hay gente de la SAF, bueno, o al menos en sus inicios, no sé en este momento cómo está bien funcionando por la cuestión de la pandemia, pero digamos, que lo que certifica a la producción agroecológica es la entrada a la feria y son criterios acordados con todos estos componentes, ¿no? ¿Qué es producir agroecológicamente? Se define entre todos los interesados, inclusive quienes consumen. Y eso me parece que es un cambio súper interesante y que hay que tenerlo en cuenta en este momento en que el término agroecología va a empezar a ser cooptado por todas lo asociado a las economías verdes, y que nos van a querer empezar a vender sellos, ¿no? de esto es orgánico, esto es agroecológico. Creo que por lo que hay que luchar es por estos sistemas de participativos de garantías. ¿Quién garantiza que esa miel sea agroecológica? ¿Quién pone los criterios? Los construimos entre todos, habiendo entendido cuáles son los elementos básicos de la agroecología, con nuestros conocimientos. Yo con productores hortícolas siempre, por ahí uno llega al campo y bueno, y surgen muchas preguntas. Yo creo que quien produce, que está todo el tiempo en relación al sistema, a pensar, estoy segura que bueno, la mayoría de los apicultores saben mucho más de qué plantas se alimentan sobre los comportamientos de la abeja, que lo que podemos aportar a veces nosotras. Entonces, bueno, básicamente lo que dijo Mariana, empezar a dialogar entre todas las partes involucradas para definir qué es producir agroecológico. Creo que habría pautas como generales, que sabemos que una miel contaminada con químicos, bueno, no estaría siendo muy agroecológica, pero también entender que vamos a tener que hacer transiciones hacia, ¿no? Por ejemplo, el cinturón, digamos, muchos de los productores definidos como agroecológicos acá en Córdoba aún están mayoritariamente en esta sustitución de insumos, ¿no? De usar químicos, a empezar a usar biopreparados, a empezar el reemplazo. Algunos ya están haciendo manejos de los predios, están dejando, no sé, flores para hacer control de plagas. Bueno, se empiezan a tomar decisiones relacionadas a procesos que entendemos que tienen que ser manejados, como lo que sea, bueno, control de plagas o polinización inclusive, beneficiar a los insectos benéficos. Yo sé que estoy hablando de horticultura, pero creo que son todas como prácticas que tienen que empezar a implementarse si queremos integrar esa producción que estamos haciendo a una idea de agroecología, ¿no? Mari, yo no sé si vos querés decir algo respecto de pensar a las abejas y a las colonias de abejas, en este caso las apis, podrían ser, apis mellifera, como indicadores de monitoreo ambiental. Mari y yo, supongo. Somos dos Mari. Bueno, sí, hay un montón de estudios que demuestran que a mayor heterogeneidad y salud ambiental hay mayor diversidad en términos de abundancia y riqueza de especies de abejas. Entonces, eso podría dar una idea de qué tan saludable es nuestro ambiente. Y por supuesto que a mayor cantidad o niveles de agroquímicos se usen, menor cantidad de abejas van a haber, porque, bueno, como sabemos, son muy susceptibles a los pesticidas, herbicidas, sobre todo las abejas silvestres. Pero bueno, también tenemos registros de que Apis mellifera también es muy susceptible y que se han muerto muchas colmenas. Así que, sí, por supuesto, podríamos decir que mientras más diversidad de plantas, de ambientes haya, más probabilidad que haya más abejas y riqueza de especies. Sí, y en eso también, como
toda la corriente que está analizando residuos de origen, digamos, químico en los alimentos, la miel también es sometida a ese tipo de análisis, y también es interesante pensar los desafíos que está implicando para la producción argentina de miel, que es el segundo exportador mundial en cantidad, esta situación, porque la mayor parte de la producción del país está en zonas donde hay monocultivo, donde hay un modelo intensivo de uso de agroquímicos. Entonces eso tiene consecuencias directas sobre el producto y las características del producto en estos términos de presencia de residuos. Entonces también es interesante, y retomo esta idea que se viene diciendo, de ir generando el diálogo, el contacto, para también entender dónde está esa colmena y entender los beneficios dialogados y construidos en ese territorio. Yo no sé si quieren decir algo más. Jorge, que nosotros nos ponemos a hablar, Jorge había dicho que estaba, Jorge Oro de la provincia, y nosotras nos ponemos a contestar y a hablar sobre esto que nos interesa. Te damos la palabra. Hola, sí, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí, se te escucha perfecto, Jorge. Perfecto. Bueno, ante todo, felicitaciones por la charla. Siempre que participo de este tipo de capacitaciones, obviamente para mí es abrir mi cabeza, porque obviamente, bueno, para los que no me conocen, yo soy politólogo. Así que todas estas charlas, capacitaciones me parecen súper interesantes. Y con respecto, como he dicho hace ratito, Jimena, y como en un flyer ahí, en unas diapo vi, el objetivo es tratar de articular entre productores de frutortícolas y los apicultores, y siempre desde el área de apicultura de la dirección lo que tratamos es hacer eso, que el productor, tanto apícola como semillero, que es el que tiene mayor protagonismo en nuestra provincia, y también el vulgarmente llamado chacarero, reconozcan el papel preponderante y fundamental que tiene la abeja en el sistema de producción, y también la importancia para el sistema o la ecología en general. Y bueno, y el cuidado esto de los bosques nativos, de las especies nativas, etcétera, me parece fundamental, y es importantísimo tratar de amigar, como decimos nosotros, el concepto que tiene la comunidad en general o el ciudadano común sobre la apicultura. Y para esto nosotros hemos tratado de hacer llegar a la apicultura, hacerla amiga de la comunidad, a lo que vos dijiste recién, utilizando lo que es la Mesa Apícola Provincial, de la cual formamos parte, instituciones privadas, instituciones oficiales, etcétera, con el objetivo de promocionar no solamente el consumo de la miel, sino de dar a conocer la apicultura. Y entonces, en ese sentido, me parece fundamental este tipo de charlas. Nunca me voy a cansar de decirlo, que necesitamos no solamente del conocimiento de la gente que desarrolla, por ejemplo, en el INTA, también el INTI, la Secretaría de Agricultura Familiar, sino también la participación de los productores, que son fundamentales. Y para eso, y ese es el objetivo, nuestro objetivo, repito, es de dar a conocer la apicultura y los beneficios no solamente de la miel, sino de la apicultura en general, y el rol que tiene la abeja en el sistema ecológico. Así que nuevamente felicitaciones, gracias por invitarme, mil disculpas por no haber estado al inicio, pero acababa de desocuparme y llegué así muy rápido a la compu, pero no tiene cámara, por eso tengo que estar con el celular. Así que nada más que eso, y pedirles que sigamos trabajando por la apicultura y especialmente por las abejas, que repercute directamente en los índices y en el rendimiento de los productores agrícolas. Sí, ahí, gracias Jorge. Jorge es el director de la Dirección de Desarrollo Agrícola Provincial, que no lo presentamos por ahí como nosotros lo conocemos. Se nos pasa esto de que siempre hay personas de otro lugar en esta virtualidad. También Pepe Portela, que es el coordinador del proyecto que mencionamos al principio, con el que estaba vinculada esta actividad, desde INTA Mendoza, nos está acompañando.
Yo quiero hacer un comentario sobre algo que decían de las pérdidas económicas que produce una enfermedad como la varroa. Yo creo que la apicultura permite entender un montón de estos costos ambientales. Es una palabra bastante compleja decirlo así, pero bueno, es una manera de entender, digamos, los efectos negativos que tiene sobre un sector que, respecto de la posibilidad de acceso a estos bienes comunes, como no tiene la propiedad de la tierra, le genera una configuración extraña, y que lo deja en una situación sobre todo de vulnerabilidad, porque no solo pierde por una enfermedad o por lo que implica combatir esa enfermedad, sino también por estos rindes que yo les mencionaba, digamos, o sea, pensar la sostenibilidad de una familia que quiere vivir de la apicultura también se ve reconfigurada, por lo menos, en este contexto de un ambiente o un ecosistema o un agrosistema que no tiene la misma capacidad de generar esto, el alimento para las abejas. En este caso, la apis, que ya sabemos por las biólogas que no podemos hablar solo de apis mellifera, pero bueno, creo Mirá que cómo ha avanzado en la agroecología, que mirá la economista las dimensiones que propone, así que a mí me encanta, es un espacio espectacular, así para seguir conversando. Quería bueno, hacer si no hay más ese comentario nomás porque me pensaba así que qué bien que vamos. Vos sos como una abuela que siempre nos tira besos. Bueno, no sé si quieren decir algo más, y si no ya vamos cerrando, y con esto sí cerramos este ciclo de charlas que buscaba promocionar el consumo de la miel y pensar esto, el consumo también como algo político, ¿no? Y pensar desde cualquier lugar en el que nos encontremos, si somos productores, si somos productores de miel, de otros productos de la colmena, de productos agropecuarios, cualquiera sean, o somos consumidores, ¿cómo nos podemos relacionar con este tema? Bueno, ahí nos van saludando. Vamos despidiéndonos. Julia, las Maris, ¿quieren decir algo más? Si no... No, yo volver sobre lo mismo, sobre que la idea de esta charla era que fuera un puntapié inicial para que empecemos a pensar qué implica producir agroecológicamente mieles, que creo que, bueno, que es la pregunta que están haciendo muchas actividades, quizás en algunos lugares hay caminos más recorridos, claramente las formas de producir miel de hace unos cuántos años estarán más relacionadas con cuestiones agroecológicas, que es lo que siempre decimos, ¿no? La agroecología en sí como movimiento, como práctica, existe hace muchísimos años, ¿no? Es más reciente como ciencia, y entonces, bueno, que empecemos a dialogar y que esta charlita sirva como inicio, nada más. Bueno, yo aprovecho también para agradecer a Aníbal, que en la parte del sistema nos estuvo acompañando y que en horario de la charla, que un día que el otro, que uno vuelve un poco loco a la gente que está atrás sosteniendo estos espacios. Dani Rodríguez, que también está mirando en YouTube, pasando las preguntas, que queda grabado, y bueno, son de las personas que no se ven y que están ahí siempre acompañando, y es importante conocer el trabajo, ¿no? Por lo demás, bueno, damos por finalizado.